Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con una segunda práctica de laboratorio, en este caso para dar cierre a la unidad número 5 de autómatas finitos. Vamos a terminar esta práctica de laboratorio, la cual comenzamos finalizando en la unidad 4 de gramáticas y que nos quedaba por ver la segunda parte de la misma respecto a autómatas finitos. El PDF está compuesto por dos partes. Ustedes ya resolvimos la última clase de laboratorio, la parte de gramática, y tenemos ahora la segunda parte correspondiente a esta práctica de autómatas finitos. Entonces, bueno, vamos a trabajar nuevamente con el software JFlap, como ustedes bien ya lo conocen, y vamos a tratar de resolver algunos de los ejercicios propuestos, que son 3. Resolveremos acá en este video algunos incisos y tendrán que ustedes trabajar con algunos de forma individual y luego hacer las consultas respecto a las dudas que puedan llegar a tener sobre la resolución de estos temas. Recuerden que este software les permite a ustedes verificar y controlar aquello que hacen en el papel, de modo que prestenle mucha atención, traten de hacer los ejercicios, porque bueno, luego por ejemplo, tanto para la autoevaluación de la unidad 4 como la autoevaluación sobre todo de la unidad 5, que será enviada en las próximas semanas, les servirá esta herramienta para poder validar lo que han hecho en el papel. Bien, comencemos entonces. El primer ejercicio nos propone, dado un autómata finito determinístico M, diseñarlo en JFlap. Ese es el primer inciso, el inciso A, diseñar el autómata finito determinístico M en JFlap. Entonces vamos a abrir JFlap. Bien, recordemos que este es el menú principal del mismo y ahora vamos a trabajar con la primera opción de este menú que indica autómatas finitos. Al hacer clic en esta opción se nos va a abrir nuestro espacio de trabajo, que es un lienzo como este que ven acá, color blanco, y en el cual tenemos diversas herramientas para trabajar. En realidad, bueno, son dos, ¿no? Es la creación de estados, bien, como ustedes pueden ver ahí, State Creator, y la creación de transiciones. Bien, entonces vamos a copiar tal cual vemos en la imagen del ejercicio este autómata a JFlap. Haciendo clic en el creador de estados vamos a poder ir cliqueando sobre el lienzo o el espacio de trabajo y automáticamente se van a crear los estados enumerándolos desde Q0 en adelante en la medida que vayamos haciendo clic sobre este lienzo. Si yo hago otro clic por acá se va a crear otro estado más. En este caso fíjense que solamente estamos trabajando con 4 estados hasta Q3, por lo tanto este hay que eliminarlo. Este símbolo que ven acá, que es el delimiter, ustedes lo deben cliquear y pueden pararse sobre el elemento que deseen eliminar haciendo clic para que este sea quitado del espacio de trabajo. Una vez que hemos construido los estados con los que vamos a trabajar, vamos a indicar cuáles son estados finales y cuál es uno de los estados, el estado inicial, ¿no? de este autómata. Entonces, debemos hacer clic en el cursor que tenemos acá negro, bien, que nos va a permitir manipular los elementos dentro del espacio de trabajo. Haciendo clic derecho sobre el estado que indicaremos como estado inicial, se despliegan las opciones bajo un menú contextual y le podemos indicar a este que es un estado inicial y se dibujará esta flechita blanca que indica tal cual lo vemos nosotros en la práctica, con una flechita que se indica como estado inicial. Luego vamos a pararnos sobre los estados finales, de la misma forma indicando que son finales. Otras opciones que permiten este menú contextual es cambiar, por ejemplo, el nombre. Si quieren trabajar o hace falta trabajar con otro nombre de estados, ustedes pueden cambiar el nombre que tiene por defecto, que es Q0, Q1, etc. Cambiarlo por un nombre cualquiera que ustedes seteen de forma personalizada para denominar a cada estado. Bien, una vez que tenemos nuestros estados dibujados, vamos ahora a construir las transiciones. Para eso vamos a hacer clic en el creador de transiciones y vamos a ir copiando exactamente las mismas transiciones que tenemos en la imagen de la práctica de laboratorio. Fíjense que tenemos transiciones desde Q0 con AB. AB, como ustedes pueden ver, son los dos elementos del alfabeto, el símbolo A y B minúscula.
en la medida que vayamos dibujando las transiciones, aquí abajo fíjense que tenemos el elemento sigma que denota el alfabeto. Se irá completando este alfabeto en la medida que completemos nosotros las transiciones. Y otra cosa que les quería comentar es, fíjense que aquí, bien, en el desarrollo de este autómata finito, podemos ver los 5 elementos que lo componen de la misma forma que nosotros lo trabajamos, ¿no? Tenemos el conjunto de estados Q, el alfabeto, tenemos la función de transición, un símbolo distinguido, que acá se lo denomina con S, pero que indica quién será el estado final, y el conjunto de estados finales. Perdón, quién será el estado inicial y el conjunto de estados finales. Bien, vamos entonces a dibujar las transiciones. Como podemos ver, desde Q0 tenemos que dibujar 2 transiciones, para A y para B, y lo mismo para cada uno de los estados. Recordemos que esto es un autómata determinístico, es decir que para cada estado y para cada entrada del alfabeto tendremos una transición. Parados en Q0 entonces, para la entrada A, fíjense que tenemos una transición hacia Q1. Bien, estiramos desde Q0 hacia Q1 y colocamos el nombre del elemento por el cual se produce esa transición. Si nos vamos por la entrada B desde Q0, pueden ver que tenemos salida Q2. Bien, cuando ustedes estiren y suelten, les aparecerá un cuadro de texto para completar que tiene por defecto el símbolo de la cadena vacía. En este caso está seteado con lambda. Recuerden que tanto lambda como epsilon son los posibles símbolos que utilizamos para denotar la cadena vacía, y ustedes lo pueden completar desde ahí, en este caso con el símbolo B, para terminar de armar la transición. Bien, vamos a completar las siguientes. Nos paramos ahora en Q1, salida para A hacia Q0 y para B hacia Q2. Nos paramos en Q2, salida para A hacia Q1 y para B hacia Q3. Y nos paramos en Q3, salida para A hacia Q1 y para B hacia Q2. Bien. Bueno, fíjense que ya tenemos nuestro autómata copiado o diseñado en JFlap, tal cual lo pedí el primer inciso. Algunas recomendaciones que les puedo dar son, si ustedes seleccionan el cursor para manipular los elementos, ustedes pueden llegar a estirar esto, por ejemplo, estas transiciones, de manera tal de que sean más legibles. Aquí no hace mucha falta, pero por ahí pueden encontrarse con algún diseño que no sea muy legible el sentido que tiene la transición, entonces lo pueden mover de alguna manera para tratar de que se vea mejor. Bien, una vez diseñado nuestro autómata, el siguiente inciso de este ejercicio nos pide que verifiquemos con la herramienta si las cadenas W1, W2 y W3 pertenecen al lenguaje de este autómata M. Recordemos que esta verificación o este análisis en el papel nosotros lo hacemos con la función de transición extendida. Esta función, recordemos que tiene como entrada el estado inicial y una cadena, y nos da como resultado, o como salida, o como imagen de esta función, un estado. Recuerden que estamos trabajando en un autómata finito determinístico. El resultado de esta función, que como bien les digo es un estado, será evaluado para determinar si el mismo pertenece al conjunto de estados finales o no. De tal forma podremos concluir si una cadena pertenece o no al lenguaje del autómata con el que se está trabajando. En este caso lo tenemos que realizar a través de la herramienta. La herramienta va a emular lo que hace la función de transición extendida para determinar si justamente una cadena pertenece o no al lenguaje del autómata. JFlap permite trabajar esto de diferentes formas. Vamos a ver algunas. Nos vamos a dirigir al menú Input y aquí tenemos 4 posibilidades para poder probar si una cadena pertenece o no al lenguaje de un autómata. ¿Bien? Vamos a ver 2 de ellas, que son las que me parecen más interesantes. Una es la primera opción, que indica Step with Closure. Bien, cuando ustedes dan clic les va a pedir que ingresen en esta ventanita que está acá el input, que es nada más y nada menos que la cadena en cuestión. En este caso vamos a ingresar la primera cadena, que es W1. Bien,
y le daremos aceptar. Automáticamente se va a abrir una pestaña que dice simulación, en donde tenemos aquí abajo el estado inicial y la cadena que hemos ingresado. Vamos a ir dando step, que serían pasos, para ir completando esta cadena o leyendo esta cadena y verificando en qué estado quedamos al final de haber consumido la lectura de esta cadena y evaluando si es un estado final o no que nos permita determinar si la cadena pertenece o no al lenguaje de este autómata finito. Entonces, si damos step, fíjense que consumimos la primera, se marca con un colorcito gris claro, y pasamos claramente por esta transición, hacia Q1. Damos el siguiente paso, bien, por esta transición volvemos a Q0, ya hemos leído la segunda B, vamos a dar un paso más, leemos una B y pasamos a Q2, y finalmente, el último paso, leemos la última B y nos quedamos en Q3. Fíjense que hemos terminado de consumir la cadena y estamos en un estado final o de aceptación, y este rectángulo se ha coloreado de color verde. En la herramienta se indica que la cadena ha sido aceptada. Si en caso de que esto les quede con un color rojo, les indicará que justamente la cadena fue rechazada, o de otra manera ustedes se van a dar cuenta porque han terminado de hacer este paso a paso y han quedado en algún estado que no sea un estado final. Bien, perfecto. Otra forma de probarlo, por ejemplo, es una ejecución rápida, como indica esta opción del menú, donde tienen un input, ustedes colocan la cadena, vamos a colocar también la primera, y al hacer clic les va a indicar una serie de pasos, donde ustedes podrán ver lo mismo que hemos visto recién. Ese paso a paso lo podrán ver directamente con la cadena completa. Estamos en el estado inicial, leyendo la primera A, pasamos al estado Q1, hemos leído esa A, y así sucesivamente hasta que llegamos a consumir toda la cadena y nos paramos sobre un estado que en este caso es final, por lo tanto la cadena es aceptado o pertenece al lenguaje del autómata. Bien, otra de las opciones es esta que está al final del menú input, que indica multiple run, que por ahí es la más cómoda para trabajar porque nos permite trabajar con varias cadenas a la vez y verificar el resultado en simultáneo. Bien, si ustedes hacen clic, se va a abrir una nueva pestaña y ustedes aquí tendrán una tablita donde en la primera columna van a indicar el input. Bien, fíjense que indicaremos la primera cadena con la cual hemos trabajado. Y aquí en la segunda columna, les va a indicar el resultado, es decir, si la cadena es aceptada o es rechazada. Para poder ejecutar esto, debemos dar clic al botón de esta sección inferior que indica Run Inputs. Bien, y fíjense que inmediatamente nos indica el resultado para esa cadena, que claramente coincide con lo que vimos recién. Podemos colocar aquí más cadenas, entonces vamos a colocar las otras dos. Esta sería la cadena W2 y ahora la cadena W3. Bien, si le damos Run, fíjense que el autómata acepta a W1 y W2 y rechaza a W3. Bien, la idea era que conocieran esta forma de probar si una cadena pertenece o no a un lenguaje o un autómata. Ustedes pueden comprobar que estos resultados son correctos haciendo el seguimiento en sus cuadernos mediante el uso de la función de transición extendida, y les va a servir esto para justamente probar lo que ustedes hagan en el papel, traspasar el autómata mediante su grafo a la herramienta y probar si una cadena pertenece o no a el lenguaje del autómata. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el resto de los incisos. Fíjense que el siguiente inciso nos indica que analicemos si, dada una relación de equivalencia, esta particiona al conjunto de estados en clases, que analicemos si esta es una congruencia para M. Bien, este inciso en particular es un inciso para trabajar en sus cuadernos. Recordemos entonces que para verificar si una relación es una congruencia para un autómata debe ser equivalente,
eso ya nos lo indica el inciso comodato, y compatible. Entonces tenemos que analizar en nuestros cuadernos si la relación es compatible para el autómata M. Una vez hecho eso, bien, van a encontrar la máquina cociente para el inciso D, van a construir esta máquina cociente, que no es nada más que un autómata finito determinístico equivalente a este, pero mínimo. Bien, es este proceso de minimización que les permite encontrar un autómata equivalente que tiene la menor cantidad de estados posible, es decir, que es el mínimo para el lenguaje que representa a este autómata. Bien, eso lo van a hacer en sus cuadernos y luego van a dibujar el grafo asociado a esta máquina cociente M sombrerito en la herramienta de JFlap. Bien, una vez que hayan resuelto esta máquina cociente, les debería quedar algo parecido a lo que ven ahora en pantalla, bien, a este autómata que representa la máquina cociente, que es equivalente al autómata finito M que teníamos como dato en el ejercicio. Contrólenlo, fíjense que les debe dar este mismo resultado. Y una aclaración importante es, por ejemplo, que JFlap no nos permite colocar el símbolo del sombrerito sobre los estados, por lo tanto directamente colocaremos el nombre del estado sin esa rayita que indica a aquella clase que hemos elegido como representante de cada una de las particiones que obtuvimos al hacer el proceso y que vienen como dato, de hecho, de esta relación de equivalencia R sub C. Una vez que tengan esto ya controlado, verificado y pasado a JFlap, van a controlar que las cadenas que hemos revisado recién para el inciso B van a verificar, ¿no?, si pertenecen o no ahora a la máquina cociente equivalente. Bien, a ver, como resultado les debería dar lo mismo, ya que recordemos que por definición el teorema nos indica que la máquina cociente es equivalente al autómata finito. Eso quiere decir que sus lenguajes son equivalentes. Por lo tanto, tendremos que obtener el mismo resultado tanto para las cadenas aplicadas al autómata finito de M como aplicadas a la máquina cociente M sombrerito en este caso. Bien, perfecto. Esto lo van a hacer ustedes. Bien, ya recién vimos el ejemplo de cómo lo hacíamos con el menú de input. Pruébenlo ahora ustedes con la representación de la máquina cociente en JFlap. Bien, y para finalizar, el último inciso de este ejercicio nos pide obtener las expresiones regulares de los lenguajes de M y de M sombrerito, es decir, de la máquina, los lenguajes asociados al autómata finito M y a la máquina cociente M sombrerito. Para hacer esto podemos ocupar directamente también la herramienta, el JFlap. Vamos a ver el ejemplo aplicándolo a la máquina cociente y haciendo algunas aclaraciones al respecto. Para poder obtener la expresión regular directamente de este autómata, nosotros podemos ocupar el menú que se llama Convert, que nos permite convertir lo que tenemos en nuestro espacio de trabajo en diferentes cosas. Entre esas opciones tenemos la opción que indica Convert to, en este caso es Regular Expression, las siglas que indican ahí, RE, es decir, expresión regular. Vamos a hacer clic aquí, se nos va a abrir una nueva ventanita, una nueva pestaña. Vamos a agrandar un poquito esto, que nos va a indicar Convert el autómata finito a una expresión regular. Bien, entonces podemos hacerlo paso a paso o podemos bien darle Step to Completion para hacerlo directamente, y podemos ver aquí en esta parte superior que nos indica cuál es la expresión regular de esta máquina cociente. Bien, les dejo el desafío de hacer esto mismo para el autómata finito M y van a encontrarse con que esta expresión regular que ven acá es relativamente más grande, es una expresión que tiene muchos más elementos, y eso es un poco lo mismo que estamos viendo en los autómatas, es decir, tenemos un autómata con más estados y más transiciones y un autómata equivalente más simplificado. ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión regular que ustedes encuentren para el autómata finito M, que va a ser más grande, es equivalente a esta expresión regular, es decir, que está representando el mismo lenguaje. Bien, pero al ser obtenida desde autómatas diferentes, bien, si bien de forma subyacente representan el mismo lenguaje, las expresiones también parecen ser diferentes, pero en realidad terminan siendo equivalentes. Bien, pasamos entonces al ejercicio 2.
En este ejercicio tenemos como dato una gramática regular, bien, con todos sus elementos y las reglas de producción denotadas en una tabla. Y el primer inciso nos pide expresar esta gramática en JFLAP. Bien, ahora sobre esto les voy a hacer una aclaración importante, que es lo siguiente. Cuando hemos armado este ejercicio no nos dimos cuenta de que no va a ser posible identificar en JFLAP a los estados como Q0, Q1, etc. a la hora de armar una gramática. Bien. ¿Esto por qué? Porque, digamos, si ustedes colocan Q0 en la cabeza de la gramática en JFLAP, se los va a identificar como dos elementos, el elemento Q y el elemento 0. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una equivalencia ahora, aquí se las dejo, de nombrar a Q0 como A y a Q1 como B en la tabla en JFLAP. ¿Bien? O sea, como reglas de producción de JFLAP. De forma tal de que podamos transcribir las reglas de producción y no tengamos este problema que les cuento, del cual nos dimos cuenta al momento de armar el ejercicio. Entonces, el primer inciso, es expresar la gramática en JFLAP, y ustedes lo van a hacer transcribiendo cada una de las reglas de producción, y les va a quedar algo parecido a lo que tenemos acá. Bien, yo ya las transcribí, tenemos acá todas las reglas de producción. Bien, nos pide analizar, bien, con la herramienta, si dos cadenas pertenecen al lenguaje generado por la gramática. Esto recuerden que lo hicimos para la práctica del laboratorio anterior, donde analizamos si cadenas pertenecen o no al lenguaje generado por la gramática. Lo vamos a ver rápidamente ahora para poder avanzar. Recuerden que esto podíamos hacerlo de diferentes maneras. La forma por ahí más visual y práctica era el parse por fuerza bruta, en el cual indicábamos cuál era la cadena en cuestión. En este caso es 101. Le damos set y le damos complete para indicarnos que la cadena ha sido aceptada. Bien, entonces W1 pertenece al lenguaje generado por la gramática, y probaremos ahora a 0010, que es la W2, que nos indica que la cadena ha sido rechazada. Bien, es decir, que no pertenece al lenguaje. Perfecto. Era una forma rápida de verificar esto, se los quería recordar rápidamente para que ustedes lo prueben. Continuamos. Entonces, el inciso C nos pide construir en los apuntes el autómata finito no determinístico asociado a G. Bien, entonces van a aplicar lo que hemos aprendido en la teoría, y en la teoría y en la práctica, ¿no? Y van a obtener el autómata finito no determinístico asociado a esta gramática G. Bien, una vez hecho la construcción de este autómata finito no determinístico, vamos a pasar al siguiente inciso, que es el D, que nos pide desde la herramienta exportar la gramática que hemos construido a un autómata finito no determinístico equivalente. Bien, y verificar coincidencias y diferencias con lo que hemos obtenido en los apuntes. Bien, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Vamos parados aquí en la gramática, a trabajar con el menú Convert, y vamos a convertir esta gramática regular en un autómata finito. Bien, es esta opción que está acá, la tercera que van a tener ustedes en este menú. Bien, una vez que hagan clic en esa opción, revisen que aquí aparezcan todas las reglas de producción. Bien, recuerden que yo les comenté que la herramienta a veces tenía unos errores conocidos. Uno de ellos es que a veces les pasa que cuando ustedes hacen clic en el botón de convertir la gramática en un autómata, les faltan acá algunas reglas de producción. En ese caso deben cerrar la herramienta, volverla a abrir, y van a poder de esa manera verificar que estén todas y poder resolver el ejercicio, si no les va a quedar con algún error la resolución. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite ir seleccionando de a una regla de producción e ir creando esa regla de producción en la autómata. Bien, fíjense que acá yo he seleccionado la primera, vamos a darle crear a esa selección, y fíjense que nos crea una transición de A hacia B con 0 como símbolo de entrada para esa transición. Bien, podemos seleccionar la segunda, darle create. Bien, de la misma forma, nos va a crear en este caso una transición entre A y un nuevo estado que se ha agregado automáticamente, que es un estado final. Bien, fíjense, recuerden que cuando tenemos una regla de producción del tipo un no terminal produce un terminal solito, esto nos está dando como equivalencia en el autómata
que desde el estado en el que estamos parados, que identifica ese no terminal, con la entrada que identifica el terminal, estamos haciendo una transición hacia un estado final. Bien, fíjense que aquí se creó. Bueno, así podemos ir haciendo con cada una de las reglas, o bien darle que se complete todos los pasos para obtener, fíjense, el autómata finito, no determinístico, asociado a esta gramática. Le podemos dar clic aquí donde dice Export y se nos va a abrir otra ventanita, que será esta, que nos abre directamente el autómata en ya una ventana de edición de trabajo de autómatas finitos, que es lo que hemos estado viendo hasta recién. Bien, fíjense que aquí tenemos los elementos del menú, el alfabeto, y podemos manipular desde acá sí los elementos de este autómata finito. Vamos a ordenarlos un poquito. Bien, ustedes pueden manipular esto como quieran. Bien, fíjense que ahí queda un poco mejor. Entonces, de esa manera ustedes exportando se abre esto en otra ventana con la cual vamos a trabajar ahora. Bien, porque fíjense que una vez obtenido el autómata, deben controlar ustedes con lo que ustedes obtuvieron en sus cuadernos, que el resultado sea el mismo. Bien, un autómata similar, con las mismas transiciones, y con un estado final indicado de esta forma. El nombre puede variar, por supuesto, ustedes les pueden haber puesto otro nombre, la herramienta por defecto le coloca el que ven ustedes acá. El último inciso, el inciso E, el anteúltimo inciso, el inciso E nos pide verificar si las cadenas, bien, las mismas que hemos verificado para el inciso B de la gramática, pertenecen ahora al lenguaje de este autómata finito utilizando JFlap. Entonces ustedes deberán verificar si estas dos cadenas pertenecen o no ahora al autómata. Lo vamos a hacer rápidamente. Bien, fíjense que aquí tenemos el entorno para probar cadenas. Vamos a colocar la primera, que es 101, y la segunda, que es 0010. Recordemos que lo que probamos anteriormente fue que la primera cadena era aceptada por la gramática y la segunda era rechazada. Si le damos Run, bien, deberíamos obtener el mismo resultado, lo cual es exactamente así, porque bueno, recordemos que el teorema que nos dice que se puede obtener un autómata finito no determinístico dada una gramática regular, nos indica que el lenguaje generado por esa gramática es equivalente al lenguaje denotado por el autómata finito no determinístico. Bien, finalmente el último inciso nos pide obtener la expresión regular del lenguaje asociado tanto a la gramática, o generado mejor dicho por la gramática, y asociado al autómata que obtuvimos equivalente. Pero este ejercicio en particular es un poco más complicado porque, digamos, en JFlap no podemos obtener la expresión regular desde la gramática. Esa opción no está disponible. Bien, si ustedes lo pueden ver acá, que no está dentro de las opciones disponibles para convertir. Y tampoco se puede hacer desde JFlap desde un autómata finito no determinístico. Recuerden que lo que obtuvimos nosotros aquí es un autómata finito no determinístico. La opción, si ustedes la quieren aplicar a la de convertir esto a una expresión regular, les va a indicar que para poder hacerlo, el autómata tiene que ser determinístico. ¿Bien? Entonces, el paso que se puede realizar aquí es obtener el autómata finito determinístico asociado a este autómata no determinístico. Ustedes lo pueden hacer en sus cuadernos aplicando el teorema que indica que dado un autómata finito no determinístico podemos obtener un no determinístico equivalente, y una vez que lo tengan, traspasar ese resultado a JFlap y verificar si en ese caso lo van a poder hacer y verificar cuál es el resultado que les da la expresión regular. JFlap además nos permite convertir esto a un autómata finito determinístico, pero aplicado a un proceso distinto al que nosotros trabajamos en el teorema. Bien, lo vamos a ver ahora, pero yo les recomendaría que lo hagan como ustedes lo trabajan, o sea, como lo hemos trabajado en la práctica y en la teoría en el teorema. Si damos clic a la opción, esta que tenemos acá, convertir a un autómata finito determinístico, se nos abrirá esta pestaña y directamente le podemos dar complete para que de esa forma obtengamos un autómata determinístico que por supuesto va a tener más estados. Ustedes ya conocen cómo se trabaja esto, es muy similar, pero la diferencia es que en este resultado que nos da JFlap solo tenemos
aquellos estados que son alcanzables desde el estado inicial del autómata finito no determinístico original. Fíjense que acá teníamos 3 estados, por ende en el determinístico deberíamos haber obtenido 8, que de hecho si ustedes hacen el procedimiento tal cual lo hemos visto en la materia, van a obtener 8, pero el resultado de JFlap nos muestra solamente 6. Esto es porque 2 de esos estados no son alcanzables desde el estado inicial. ¿Bien? O sea, van a pertenecer a la definición del autómata, pero no son alcanzables. Es decir, que no tienen incidencia en las cadenas del lenguaje. Por eso es que JFlop se lo ahorra y directamente no los dibuja. ¿Bien? Pero se los dejo como alternativa de que ustedes pueden convertir entonces un autómata finito no determinístico a uno determinístico usando JFlap de esta manera, pero este inciso no lo vamos a realizar ya que esto implicaría una dificultad mayor porque bueno, JFlap no permite, como les digo, obtener, mejor dicho, la expresión regular de un autómata finito no determinístico. Para ello deberíamos primero obtener el determinístico equivalente, pasarlo a JFlap, pero además tenemos otro problema que es que JFlap, para obtener una expresión regular, solo permite hacerlo con un único estado final definido. Es decir, que si tenemos más de un estado final, nos va a indicar que transformemos ese autómata en otro para que tenga un solo estado final, por lo tanto es algo ya muy complejo de resolver, por ende no hace falta que resuelvan el inciso F. Bien, pasamos entonces y para finalizar al ejercicio número 3,